aquí. Es por aquí, por este lado. Estoy mamada, Sí, mirando, Pacífico. pero pensando, colombianita, en que Ojalá sea por aquí yo cerca. creo que mejor llamemos al doctor porque de pronto podemos estar como equivocados. ¡Llámelo! Colombianita, y se porta juiciosa cuando estemos allá, ¿o yo? Sí, Se señor. va a poner a brincar quietica. Aló, doctor Gabriel. ¿Aló? ¿Doctor Gabriel Bustamante? Sí. Sí, con Pacífico Cabrera, doctor. ¿Aló, Pacífico? Sí, es que creemos que ya estamos por aquí como cerquita. A ver si nos hace el favor y nos rectifica la dirección. ¿Sí? Mira, te subes por la quebrada La Vieja Ah, ya, por esa quebrada. y con carrera segunda. Listo, doctor, muchas gracias. Entonces ya estamos aquí cerquita, ya vamos para allá. Bueno, Listo, acá te espero. hasta luego. Chao, Pacífico. Gracias. Ya, colombianita, ya nos contestó. Soy Pacífico de nombre y mi apellido Cabrera. Soy Pacífico de nombre y mi apellido Cabrera. Nací en el campo en Colombia con gente honrada, con gente buena. Nací en el campo en Colombia con gente honrada, con gente buena. Ay, ay, pero nos quitaron la tierra. Ay, ay, nos mandaron para la gran ciudad. Con mi cabra colombianita, que me alegra su compañía. No tiene pelos en la lengua, dice lo que siente, ella siempre opina. Ven, nos quitaron la finca. Ven, acabaron con mi alegría. Ahora ando investigando, voy preguntando con mucho juicio. Voy entre oficinistas, gente letrada y hasta políticos. Voy desenmarañando, voy preguntando, buscando auxilio para ayudar a la gente que como yo todo lo han perdido. Porque ay, ay, no nos va a ganar la guerra. Ay, ay, me llamo Pacífico Cabrera. Mi colombianita. Ve. Listo, colombianita, ya. Creo que es por este lado. Segunda, sí, segunda cruz. Sí, por este lado. Venga, colombianita. Ya, creo que llegamos aquí, es por acá. Doctor Gabriel Bustamante, mucho gusto. Pacífico, Muchas gracias por atendernos nuevamente. pues no se demoró nada. ¿Estaba No. cerca o qué? Sí, estábamos aquí cerquita ahí merodeando porque sabíamos que de pronto usted nos podía en cualquier momento decir que ya estaba confirmado. Entonces entramos con Perfecto. colombianita. y yo. Colombianita la veo rejuvenecida. Sí, colombianita, parece que le hubieran hecho una cirugía, ¿no? Pero ahí está colombianita. ya Siéntate, misma. Pacífico, Gracias, siéntate. doctor, muy amable. Aquí nosotros, siguiendo con todo este proceso de participación de las víctimas, que ha sido para nosotros pues muy importante, y también inquietos por la forma como va a seguir todo este proceso. Ya cumplimos, porque estábamos haciendo la cuenta, ¿qué días? 3 años con el protocolo de participación. 3 años de aquella vez que hablamos. Hablamos Sí, en la sí, otra sí. oficina, doctor, y ese protocolo de participación, pues para nosotros ha funcionado muy bien, y me parece que para las personas a las que nosotros le hemos llegado también con Colombianita ha funcionado también, pero queríamos saber para ustedes institucionalmente, doctor, y concretamente de la Subdirección de Participación, ¿qué ha significado, cuáles son el balance del protocolo en estos 3 años? Bueno, Pacífico, pues déjame decirte que para la unidad para las víctimas, este ha sido un proceso de suma importancia. Me haces caer en cuenta 3 años del protocolo de participación. En estos 3 años han pasado cosas supremamente importantes e interesantes. Creo que la primera es la consolidación de un sistema de participación en donde por primera vez las víctimas han tenido voz, la primera vez que las víctimas han sido tenidas en cuenta y han incidido en las políticas públicas. En este momento, Pacífico, tenemos la segunda elección de mesas de participación efectiva de las víctimas y en la actualidad contamos con 1032 mesas, la gran mayoría a nivel municipal, las 32 mesas departamentales de víctimas y la Mesa Nacional de Víctimas. Pacífico, pregúntele cómo se eligen las mesas. No se acelere, colombianita, ya le vamos a preguntar, doctor, que cómo se eligen esas mesas en este momento. Bueno, Colombianita. Pacífico, tuvimos en el transcurso del protocolo de participación ajustes que se van haciendo, o sea, la participación es dinámica, los procesos sociales son dinámicos y por ende, pues estos instrumentos son instrumentos legales y reglamentarios, tienen que responder a esa dinámica de los procesos de víctimas, los procesos de participación ciudadana. Hoy en día estamos eligiendo las mesas
con una inscripción que hacen las organizaciones de víctimas. Hasta el 30 de marzo tienen plazo, se abren las inscripciones el 1 de enero y hasta el 30 de marzo tienen plazo las organizaciones de víctimas cada 2 años para que en las personerías municipales solamente las personerías municipales se inscriben. Luego viene el proceso de elección de las mesas municipales. Cada organización de víctimas, como tú sabes, va con una lista donde están los hechos victimizantes, los enfoques diferenciales y postulan sus candidatos a cada hecho y cada enfoque. Con esto se eligen las mesas municipales de víctimas, como en la que tú estás en tu municipio, Pacífico, por desplazamiento forzado. Desplazamiento forzado es el principal, entonces yo estoy representando el desplazamiento dentro de esa mesa. Exacto, Pacífico. Entonces recordarás que luego todos los municipios mandan un delegado por hecho victimizante, desplazamiento forzado, violencia sexual, delitos contra la vida y la libertad, delitos contra la integridad física y psicológica, y un representante por enfoques diferenciales, mujer, jóvenes, población LGBTI, población en condición de discapacidad, adulto mayor, que van cada uno de estos representantes a una gran asamblea departamental y ahí, por hecho victimizante y por enfoque diferencial, eligen su mesa departamental de víctimas. Una vez electas estas 32 mesas departamentales de víctimas, que fue el proceso que hicimos en el que estamos hoy, pues cada mesa departamental de la misma forma envía un delegado por hecho victimizante y un delegado por enfoque diferencial a una gran reunión nacional en donde se elige por hecho victimizante, por enfoque diferencial y por departamento, que no quede incluido, la Mesa Nacional de Víctimas. Entonces, fruto de este proceso, hoy la Mesa Nacional de Víctimas representa a los municipios, representa a los departamentos, representa todos los enfoques diferenciales, representa todos los hechos victimizantes y además tienen unas organizaciones, se llaman organizaciones defensoras de víctimas, que son en su mayoría las ONG de derechos humanos que conocíamos, que hacen acompañamiento, pertenecen a la mesa. La única diferencia es que no tienen voto, solo tienen voz, sirven de asesoría a este proceso de víctimas, Pacífico. Colombianita, bien pendiente porque cuando nosotros tengamos que actualizar todas las cartillas y todo este proceso para cumplir con otra asistencia a las víctimas en todo el país, tengamos en cuenta estas cosas. Esta es una novedad, aunque ya conocíamos anteriormente algo que tenía bastante relación. Sí, claro, ahorita digamos la novedad es esa, también hay que, tú me preguntabas por los logros de estos 3 años, yo creo que uno de los principales logros que tenemos con el protocolo fue que construimos la primera herramienta en Colombia que exige la paridad de participación de las mujeres. Qué pena, doctor Bustamante, ¿usted nos puede explicar un poquito más lo que es la paridad? Claro, Pacífico, mira, el protocolo de participación exige que por lo menos, o sea que puede ser más de la mitad, por lo menos la mitad de la representación de las mesas sean mujeres líderes de víctimas. Pero además los espacios de representación como el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité de Tierras, el Comité de Monitoreo y Control, también por lo menos la mitad tienen que estar la voz y la presencia de las mujeres víctimas. Esto tiene una explicación sencilla, Pacífico. Hace un tiempo las mujeres fueron violentadas, fueron silenciadas, fueron perseguidas por su organización y su participación. Pero además tiene otro sustento que en este momento de la paz es supremamente importante. Han sido nuestras mujeres líderes de víctimas quienes han sostenido los hogares y con eso han sostenido comunidades enteras que no se destrozaron del todo en la guerra gracias a nuestras mujeres víctimas. Mira, Pacífico, que tú conoces a tus compañeras, son líderes de víctimas, son líderes sociales, pero además son madres cabeza de familia, pero además sostienen el hogar y muchas, además de los niños, están a cargo de la población en condición de discapacidad y de las personas mayores. Entonces, si algo nos ha dicho, nos ha enseñado este proceso, es que la paz tiene nombre de mujer, Pacífico. En los diplomados habían muchas mujeres. Bueno, Colombianita, eso también ha sido cierto, porque es que a propósito de lo que dice el doctor Gabriel, Colombianita me dice que muchas personas de las que participaron en lo que nosotros hicimos o en lo que también estuvimos presentes, que fueron los diplomados de Participás, que había muchas mujeres. Eso es lo que me dice Colombianita. Ah, sí, claro. Y realmente sí había un porcentaje bien alto de participación de las mujeres. Exacto. ¿Cómo va esa participación adicional en esta otra, digamos, etapa? Pues además de las mujeres, Pacífico, tú te habrás dado cuenta, aquí tenemos, en estas mesas de participación de víctimas se concentra el dolor de la guerra. Realmente son escenarios de participación bastante duros y complejos. Aquí hemos tenido por esta vía las personas en condición de discapacidad, personas que por causa del conflicto quedaron en una silla de ruedas, quedaron ciegas, perdieron alguna parte motriz, y estas personas, a pesar de su condición, pues le están mandando un mensaje muy fuerte a la sociedad colombiana, ¿no?
están construyendo políticas públicas en las alcaldías, en las gobernaciones, con el gobierno nacional. Hoy en día el grupo más activo, más propositivo y que más resultados da en los comités de discapacidad del Ministerio de Salud es el grupo que lideran las víctimas. También tenemos el grupo de jóvenes que ha hecho una incidencia inmensa. Hoy están con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro construyendo una política de educación superior muy importante. Tenemos el grupo de persona mayor que ha puesto sobre la mesa esa condición diferencial que las personas que ya han llegado a un grado de vida adulta pues sufren con especial consideración. Tenemos una población que ha sido vilipendiada, que ha sido humillada, que ha sido excluida, que ha sido perseguida en el marco del conflicto y fuera de él, que es la población LGBTI. Para esta población, como tú sabes, tenemos un comité, se han reunido, han reivindicado derechos y hoy se encuentran con el Estado colombiano construyendo un decreto de derechos para esta población LGBTI, donde las víctimas y especialmente esa política de atención, porque déjame recordarte, Pacífico, en zonas de conflicto son perseguidos por su condición sexual, son asesinados, son desplazados, son violentados sexualmente por los grupos armados. O sea que hay una deuda histórica bastante inmensa con la población LGBTI. Doctor, y digamos, se avecina o está en desarrollo, o como lo querramos ver, un proceso de paz. ¿Cómo ha sido la participación de las víctimas en los diálogos, por ejemplo, de La Habana? Pues antes de hablar de los diálogos de La Habana, déjame decirte que hay un escenario de construcción de paz que ya empezó, Pacífico. La paz quedó estipulada en el Plan Nacional de Desarrollo. En ese Plan Nacional de Desarrollo, la Mesa Nacional de Víctimas hizo un trabajo de incidencia bastante importante. Y en este momento las víctimas de las mesas municipales, de las mesas departamentales, están en este momento construyendo los planes de desarrollo, haciéndole seguimiento a todos esos escenarios que se plantearon en esos planes de desarrollo. Hoy tenemos alcaldes y gobernadores comprometidos con ese proceso. Nuestra directora general, la doctora Paula Gaviria, recorrió prácticamente todos los departamentos del país y sentó, mira, en un escenario muy interesante a las víctimas, a las mesas de víctimas con los gobernantes, con el gobernador, la gobernadora, los alcaldes, las alcaldesas. Los sentó a dialogar. Ese diálogo es el primer ejercicio, el primer escalón hacia la construcción de relaciones de convivencia pacífica, porque el diálogo que están haciendo en este momento los gobernantes locales para incluir las propuestas de las víctimas en los planes de desarrollo y luego desarrollar planes, programas y proyectos para las víctimas y la paz en esos planes, pues es un escalón fundamental para el proceso de convivencia pacífica que debe vivir Colombia. ¿Pacífico? ¿Es obligatorio? Pues preguntémosle directamente al doctor. Colombianita dice que si eso es obligatorio, es vinculante, es decir, los alcaldes y los gobernadores tienen la obligación legal de incluir dentro de sus planes de desarrollo esos proyectos. Claro, Pacífico, recuerda que la ley 1448 estipuló que son las mesas de participación, por ese proceso que te conté donde participan miles de víctimas desde lo municipal, luego lo departamental y lo nacional, son esas miles de víctimas las que dan la legitimidad democrática para que estas mesas sean sus representantes y son sus representantes para sentarse en un ejercicio de reconciliación nacional con alcaldes, gobernadores y el gobierno nacional precisamente a concertar la política pública. Entonces estamos aquí ante un ejercicio de la mayor magnitud, de la mayor importancia en este momento en que la cultura de la participación es la que jalona los procesos de construcción de paz pacífico. Y hay otra cosa que hemos escuchado en todo este proceso también, y que es el banco de proyectos. ¿En qué consiste ese banco de proyectos que se trabaja desde la unidad y también en coordinación con las regiones? Recordás que el protocolo de participación dijo que cada 2 años habría un banco de proyectos para el fortalecimiento de las mesas. En este momento, dada la coyuntura tan especial de construcción de paz, de que tenemos que sentarnos a repensarnos como país, después de 50 años de guerra, Pacífico, la gente quedó con su cabeza y quedó en su cultura una ola de hechos violentos, de lenguaje violento, de construcción de realidades a partir de la violencia. Entonces, el banco de proyectos está destinado a que las víctimas a través de las mesas, sus organizaciones, repiensen a Colombia y repiensen cómo podemos hacer proyectos de paz y reconciliación. Pues estamos en una convocatoria nacional, están las mesas de víctimas desde sus regiones, en Montes de María, en el Cauca, en la Guajira, en el Amazonas, pensando cómo es que vamos a reconstruir y cómo vamos a crear una cultura de paz en Colombia, Pacífico. Esos procesos de reconstrucción, de paz, en esos, digamos, en el trámite de ese proceso, ¿quiénes están adicionalmente a las víctimas y al Estado participando? Pues es un proceso que lideran las víctimas necesariamente, Pacíficos.
pero en esos procesos de reconciliación las víctimas están planteando en estos proyectos un involucramiento de toda la sociedad en general. Entonces las víctimas están involucrando los entes institucionales por un lado, están involucrando los entes sociales por otro lado, están involucrando a toda la ciudadanía porque el ejercicio de crear una cultura de paz involucra a todo, colegios, amas de casa, profesionales, empleados públicos, etcétera. Entonces, estamos ya en esa etapa de construcción, que es una etapa de construcción muy diferente a lo que se puede llamar, o lo podemos dividir, el proceso de paz con las guerrillas y Estado en La Habana, que es un proceso donde las víctimas también participaron. Nosotros, de todas formas, desde el comienzo de entrar en vigencia la Ley 1448 de 2011, hemos visto, y a través del protocolo y de todo lo que aprendimos con Colombianita, que la indiferencia de un alto porcentaje en el país, de la gente que no son víctimas, sigue latente. Sí, obviamente hemos visto un poquito más de despertar en ese sentido, pero ¿cómo hacer desde acá para que se incremente ese conocimiento de la gente, para que se reduzca esa indiferencia? Bueno, Pacífico, pues hicimos ya también un primer proceso muy interesante con las mesas de víctimas en el país, que fueron los diplomados de Participaz, donde tú y Colombianita han sido fundamentales con la elaboración de esas cartillas tan maravillosas que hicieron y de ese ejemplo de vida a través de la ruta de los derechos que emprendieron los dos. En esta nueva etapa estamos haciendo un proceso de formación que es un diplomado en construcción de política de paz, de pedagogía de paz, precisamente enseñando con las víctimas y a partir de las víctimas, que son las más afectadas del conflicto, que se puede hacer una construcción de paz en lo local, que se puede repensar la educación para la paz en lo local, que se puede repensar una cultura para la paz y que de una u otra manera Colombia va a ser radicalmente distinta si logramos superar todos esos años de odio, de venganzas y entramos en un proceso de reconciliación. Entonces ese proceso de formación, como tú sabes, y eso hay que hacer, aprovechamos la invitación aquí, hacemos la propaganda, www.participazconz.com, ahí van a encontrar los módulos para hacer precisamente estos ejercicios de formación y vamos a tener programas de formación con mesas de víctimas, con funcionarios, con militares, con toda la sociedad en todos los departamentos del país, Pacífico. Bájeme, Pacífico. Sí, listo, ya Quiero la estirar bajo. las piernas. Pero qué cosa, primero que estaba cansada, que la suba, ahora que la baje. Listo, pero entonces se queda ahí juiciosita, porque ya ella está muy concentrada, pendiente de las cosas ahí en las que tenga dudas, porque ha aprendido bastante Colombianita. Una cosa que a nosotros nos llama la atención es que hay, digamos, más autoridades desde el sector ejecutivo trabajando. Por ejemplo, desde el Ministerio del Posconflicto hay más armonía ya con la unidad de víctimas para propiciar nuevos espacios o para nuevos proyectos en general, porque hemos visto que van llegando más instituciones. Bueno, lo que pasa es que la paz necesariamente, vuelvo y te repito, Pacífico, es reconstruir a Colombia después de 50 años de conflicto armado. Eso implica una nueva institucionalidad. De ahí que hoy tengamos un ministerio para el posconflicto o la construcción de la paz, precisamente. Hoy tengamos en ese escenario una nueva institucionalidad agraria. Hoy tenemos, por ejemplo, algo maravilloso como va a ser una dirección de mujer rural, tan necesaria en este país. Entonces, la institucionalidad va cambiando, pero de fondo lo que tiene que cambiar es la educación y la cultura. Porque estas instituciones, estas herramientas, todo este desarrollo para la paz no va a funcionar si no cambia la mente de la gente. Entonces, en esto las víctimas nos han ayudado mucho porque fue el primer ejemplo que dieron. Víctimas que han perdido familiares, víctimas que, como vimos, perdieron alguna funcionalidad física, víctimas que han sufrido violencia sexual, son quienes hoy le están diciendo a Colombia, queremos la paz, superamos nuestro dolor y le vamos a apostar a construir una Colombia en paz, una Colombia con una vida digna para todos a través de las políticas públicas. Esa fue una experiencia que ya se trabajó, que afortunadamente nos colaboraron muchos canales institucionales en el país, incluso privados, pero necesitamos continuar avanzando en ese proceso. Hay más complemento en este año, por ejemplo, para seguir trabajando con él. Claro, Pacífico, este año es un año especialísimo, como tú bien lo notaste, 3 años de protocolo de participación, 5 años de la ley de víctimas, o sea, llegamos a la mitad de la ley de víctimas que tiene 10 años, recordemos, tenemos los 25 años de la Constitución de 1991, que es la Constitución que trajo los derechos fundamentales
con los cuales después construimos leyes como la Ley de Víctimas. Esta Constitución del 91 es un hito de los derechos humanos y la protección de garantías fundamentales para las víctimas y el resto de colombianos y colombianas. Entonces este es un año muy especial, pero además es el año en el cual se está concretando la paz en Colombia. Mira que ya firmamos el punto quinto en La Habana, que es el punto de víctimas. Y ese punto quinto de lo que nos está hablando precisamente, y hoy que estamos hablando de mesas de participación y participación de las víctimas, es que el proceso de construcción de paz en la implementación de los acuerdos tiene que ser un proceso de participación amplia e incluyente. En ese sentido, Pacífico, mira tú, que nos van a cambiar los escenarios de participación, tendrán que fortalecerse, no solo los de mesas de víctimas, pero si hablamos de mesas de víctimas tenemos que estar preparados porque hay que hacer una gran ampliación de esos espacios para que lleguen, por ejemplo, también las víctimas en el exterior. Esta ley de víctimas cada día nos hace mostrar que, por ejemplo, hay víctimas en el exterior, que, por ejemplo, hay miembros de la fuerza pública y va a haber miembros de excombatientes víctimas del conflicto, por algo que se llama el derecho internacional humanitario. Hubo personas que por fuera del conflicto, por acciones contrarias al derecho internacional humanitario, sufrieron graves violaciones de derechos humanos y a pesar de ser exguerrilleros o a pesar de ser miembros de la fuerza pública, tienen la condición de víctimas y tenemos que integrarlos a estos procesos de reivindicación de derechos. Entonces, las mesas de víctimas, pero la sociedad general en Colombia va a tener que cambiar, va a tener que empezar a hablarse entre sí. Tú sabes, Pacífico, porque tú ¿de dónde eres? Yo soy de Lejísimos, se llama el municipio. Ah, cierto, Lejísimos. Allá entre Santander, Cundinamarca, Boyacá. Ahí eso es fronterizo. Exacto, y tú sabes que allá en Lejísimos la gente tiene otra perspectiva de vida, son zonas rurales, creen en el duende, por ejemplo, tienen unas lógicas muy diferentes a las lógicas de las ciudades, pero si vamos a comunidades campesinas, a comunidades afrocolombianas, son otras lógicas y otras realidades diferentes. Y en este país no va a haber paz si no dialogamos entre todos para ver qué proyecto común de nación vamos a construir. Ese creo que es el mayor legado que nos dan las mesas, que estamos en todos los municipios, en todos los departamentos y a nivel nacional, hablando con indígenas, afrodescendientes, campesinos, paisas, bayunos, boyacos, caucanos. Estamos haciendo un diálogo inmenso con las mesas. Son 1032 espacios donde lo primero que hacemos es dialogar. Y a partir del diálogo yo reconozco a Pacífico y Pacífico me reconoce a mí. Y una vez superamos la etapa del diálogo y de reconocimiento, en la etapa de construcción conjunta. Creo que es lo más maravilloso que nos ha enseñado este proceso, Pacífico. Tú te has sentado con técnicos y doctores de los ministerios y has podido con esos técnicos y doctores entablar un diálogo y llegar a procesos conjuntos en ese diálogo de saberes tan enriquecedor que tienen las mesas. Pero también nos hemos sentado con las víctimas de diversa procedencia y hemos manejado un concepto que lo hemos unificado que se llama tolerancia. Con ese concepto es que hemos, digamos, visitado muchas regiones y nos damos cuenta que sí se puede establecer un respeto por la persona que piensa diferente a mí y también a veces integrar ese conocimiento que está por ahí disperso y que nos sirva a todos en conjunto. Eso es construcción de paz, pienso yo, desde mi modesta opinión. Correcto, Pacífico, estamos en sintonía en ese sentido. Las víctimas han crecido, digamos, no solamente en la parte académica, porque tenemos que decirlo, han crecido también en el sentido de aportar mucho más de lo que se hacía antes de la Ley 1448. Se han visibilizado mucho más porque tienen de pronto menos preocupación por su integridad. Bueno, hay muchas garantías para ellos, digamos, a partir de la ley, pero también nosotros necesitamos enviarles un mensaje institucional a las víctimas desde la Subdirección de Participación, que ya les hemos enviado muchos, se les han dicho muchos, pero ¿qué tenemos para adicionar, doctor Bustamante, ya terminando este encuentro? Bueno, Pacífico, como tú bien lo decías, las víctimas han tenido un crecimiento político enorme, hoy están organizadas a través de mesas, hablan a través de sus representantes, proponen y construyen documentos que son entregados a las autoridades municipales, departamentales y al gobierno nacional. Las víctimas en las pasadas elecciones, que es un dato que no es menor, participaron activamente como candidatos a alcaldías, gobernaciones e inclusive lograron escaños. Tenemos víctimas alcaldes, tenemos muchas víctimas concejales y muchas víctimas diputadas en este país ya.
algunas otras están ocupando cargos públicos. Nos hemos encontrado a lo largo y ancho del país secretarios de gobierno que antes eran líderes de víctimas. Los enlaces de víctimas han venido siendo ocupados por estos representantes, enlaces de política de diversidad. Entonces lo que estamos viendo y este proceso nos ha enseñado es que las víctimas, una vez son reconocidas, una vez son incluidas, se pueden volver un factor fundamental para el desarrollo de Colombia. Son piezas fundamentales, son un valor humano fundamental porque conocen las necesidades, vienen de una etapa de sobrevivir en medio de que antes no tenían nada. Entonces las víctimas tienen mucho que enseñarle a este país, mucho que aportar a ese país y creo que son pieza fundamental para lo que queremos en Colombia, que es la construcción de un país en paz y justo. Bueno, doctor Gabriel Bustamante, muchas gracias por recibirnos nuevamente, por permitirnos aclarar más cosas, entender más cosas y sobre todo saber que hay proyecciones importantes para nosotras las víctimas. Ojalá sigamos hablando este mismo lenguaje, ojalá sigamos pensando en que la paz es posible en todos los sentidos, porque tenemos que actualizar lo que un día dijimos con Colombianita cuando empezamos a recorrer este difícil camino, que todo el mundo habla de paz pero nadie se compromete. Hoy podemos decir que todos estamos hablando de paz y todos estamos comprometidos. Doctor, quería decirle que si me hace el favor y me da de comer a Colombianita, por favor. Claro, Pacífico. A ver, Colombianita, mire, le van a dar. ¡Ay, gracias! Qué bien. Doctor, ojalá no nos vaya a dejar como tiene a Colombianita en este momento. Me la volvió a hacer, ¿no? No, seguro que no, Pacífico. Y podamos seguir hablando comprometidos mutuamente. La paz sea con usted, Colombia. Me levanto en la madrugada, en la tierra que dejó el abuelo, pero alguien con armamento me las quiere quitar. Cultivo flores para sus adornos y les entrego el alimento. Me devuelven ríos de muertos que en la noche me hacen llorar. Desplazado hacia la ciudad, voy en busca de mejor